La Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Muy buenos días a todo el pueblo dominicano. Muy buenos días a los dominicanos y dominicanas que se levantan temprano a construir la patria. Hoy es sábado 22 de diciembre del año 2018. 22, 23 y 24. Faltan apenas 48 horas para la Nochebuena. Deseamos que en cada hogar de la República Dominicana e islas adyacentes haya un pedazo de lechón. Hayan alimentos, afecto, paz, amor, solidaridad. Muy buenos días a los oyentes de la Z101 que nos sintonizan a lo largo y ancho de esta hermosísima isla y allende los mares. Saludos especiales para nuestros amigos borinqueños que nos sintonizan allá en Puerto Rico, la isla del encanto, a través de WBJP 1110 Caguas, Puerto Rico, y la cadena Dimensión. Para ellos, nuestras más elevadas manifestaciones de afecto, de respeto y cariño por siempre. Puerto Rico libre y soberano, la tierra del maestro don Pedro Albizu Campos, Rafael Hernández, ¿no? Lolita Lebrón, Rafael Cancel Miranda, Elvin Flores, Oscar López Riveras, ¿no? Dani Riveras, y tantos compositores, poetas y el inmenso Roberto Clemente. Y allí en Puerto Rico también saludos para todos los dominicanos y dominicanas que comparten aquellos espacios geográficos hermosos con los hermanos puertorriqueños. Miles de dominicanos residen allí en Puerto Rico. De igual manera, muy buenos días a nuestros oyentes que nos sintonizan en Centro y Sudamérica, desde Nicaragua, la tierra del general de hombres libres, don Augusto César Sandino; El Salvador, la tierra de don Farabundo Martí; Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina, Brasil, el inmenso Brasil, la Panamá, tierra de Luis Ignacio Lula da Silva, Panamá, Honduras. Para todos ellos nuestro respeto y afecto por siempre. Y de igual manera, saludos especiales para los dominicanos, ciudadanos del mundo que comparten allá en Estados Unidos de Norteamérica, especialmente los dominicanos que están sintonizando la Z101 como tiene que ser, muy tempranito para estar informado de los hechos noticiosos más importantes del ámbito nacional e internacional. Todos los dominicanos residentes en cualquier parte del mundo van a festejar las Navidades, se van a reunir en familia, a compartir, y también una parte importante regresan a su tierra natal, la República Dominicana. Saludos aquí en el país y en cabina. Saludos para Víctor Icundo Camarena, Ariel que nos acompaña y que nos saca lindo en los controles, en las cámaras y las cosas. Bueno, las cámaras sacan lo que ven, no es que se hace que no crea Ariel que está haciendo un milagro con nosotros. Humildemente. ¿Verdad que sí? La cámara saca lo que ven. Saludos especiales para don Bienvenido Rodríguez, Willy Rodríguez, la leyenda, Crisuleida Guerrero, lo más hermoso de las flores de Anamullita. De igual manera, Idalina, Eusebio, que está muy tempranito aquí. El joven Premio Amin Abel Hasbun,
Jesús Díaz, directamente desde Santiago de los Caballeros, y lo más hermoso del Cucurucho de Peravia, Raiza Lara, la hija de Don Yuyú, con olor a mango y a conuco nuevo, la hija de la Virgencita Morena, la Virgencita de Regla, nunca a la estatura de la Virgen de Altagracia, pero ahí va, de pasito lento es ella, pero llega. El padre Severino Raiza, que nos saluda, nos espera allá y Monseñor Masalle también. Monseñor Masaya, todos ellos. Que llegó a Baní para quedarse. Ajá. Sí, Monseñor Masalle. Se preocupa mucho por los problemas sociales. Sí, realmente sí. Es un obispo en la tierra, ¿verdad? Sí, Monseñor Masalle ha sido... Mira lo que dice el Papa aquí. La iglesia se sacude. Sí. ¿Ah? El Papa Francisco prometió ayer que la iglesia jamás, con J, A, M, A acentuada y S, jamás volverá a encubrir a los abusadores sexuales religiosos y exigió que los sacerdotes que hayan violado o abusado de menores se entreguen a la justicia. No puede ser más claro y preciso el Papa Francisco, que vino a darle nuevo impulso a la Iglesia Católica y a todas esas actitudes indignas de los seres humanos. Me parece muy oportunas esas declaraciones del Papa. Hay muchas noticias en el ámbito nacional e internacional de gran trascendencia. ¿Tú ibas a decir algo allá de...? Que decirte eso mismo, Monseñor Masalle es, aunque muchísima gente lo tilda de muy conservador y cerrado con sus ideas, o que se puede inmiscuir en temas que no son propios de la iglesia, sí es preocupado por la sociedad. Y ha llegado a venir con una gran preocupación de lo que está pasando con nuestros jóvenes, con nuestras niñas en Baní. Nosotros tenemos un alto índice de niñas adolescentes embarazadas, y a través de él y de la iglesia y de una comunidad allá, pues se está haciendo una labor de ir a buscar a esas niñas que ya están embarazadas. Y hay un programa que las ayuda en el embarazo, que las cubre en el embarazo económicamente, y que trata de que no dejen las escuelas. Correcto. Y luego se le ayuda con el tema de la manutención por el primer año al niño. Y claro, evidentemente a partir de ahí, con una conciencia, lleva un acompañamiento. Y vamos a decir que todavía no es tiempo suficiente para ver el resultado, pero por lo menos es una preocupación que él ha encontrado y que ha estado trabajando. Entre otras cosas, allá en la provincia le preocupa mucho el tema de la juventud. En Baní hay mucha gente que no estudia ni trabaja, los ninis, muchísimo. Hay una proliferación de centros nocturnos impresionante, o sea, de burdeles, drogas. Hubo recientemente un video que se hizo viral, una cosa horrorosa, y a mí me dio mucha vergüenza de que fuera en mi provincia. En un colmado en la calle pusieron una piscina y literalmente hicieron lo que decía una canción, de que tengo 4 locas en la piscina. Pues habían cuatro chicas en ropas muy, muy menores, por no decir que tenían algo puesto. Por decir que tenían algo puesto, allí en un hecho deleznable para el género, ¿ves?, femenino. Porque también yo me pongo en el zapato de esas mujeres que lo hacen muchas veces por necesidad y su única opción de trabajo. Pero siempre hay otras opciones para trabajar. Y cuando tú ves cosas así que se originan en tu provincia, y tú ves esta proliferación tan cerca de la gente, las viviendas de la gente, de bares, restaurantes, colmadones, o sea, ahora en esta francachela hasta que salga el sol, y tanta gente que no trabaja. Para mí es una gran preocupación cuando yo que paso por enfrente de una remesadora muy famosa que hay a nivel nacional y que está establecida en Baní. Cuando los sábados en la tarde o los viernes por la tarde tú puedes encontrarte 50, 75, 100 motores recogiendo gente para llevar los $20 que mandan los bañelejos para que esos jóvenes no trabajen y no estudien y se lo beban en esos colmadones. Es muy, muy preocupante. No obstante que tenemos una sucursal, para decir, de la UAS, y hay otra universidad.
no es suficiente, no hay fuente de trabajo, aún estén estudiando y la proliferación del tema de los centros de diversión a todos los niveles, a altos niveles y a bajos niveles, y por demás, lo que le pone la tapa al pomo a la sociedad banileja es la proliferación de los puntos de drogas, que son casi públicos en el municipio de Baní, donde todo el mundo sabe dónde se vende droga y te la llevan hasta la casa. Realmente, a mí me preocupa porque yo tengo la aspiración de mi pronta vejez, ¿verdad? Pero eso llega a los 100 años. Bueno, ¿y qué tú te crees? Es para allá que yo voy, para los 100. Mudarme en mi pueblo. No, porque nunca nada será mejor que tu tierra. Por supuesto. Que tu patria chica, donde están tus raíces, donde tú naciste, donde te criaste, donde aún quizás no te vaya a tropezar con la gente de mi edad porque se muera primero que yo, por supuesto. Bueno, pero donde te conocen y donde te consienten y donde tú eres una, desde no un iré número. A visitarte con 120 años, no hay problema. Claro, no, tú tendrás 175. Bueno, eso no hay problema. Mira, saludemos a Angel que llegó. Que llegó Angel con ese nombre y ese tamaño. Sí, Federico Angels, tiene una mochila pesada. Sobre todo el tamaño que tiene. Él tiene buen cuerpo para la mochila con el nombre que tiene. Con el nombre que tiene, sí. Señores, vamos a dejar a esta juventud que diga las noticias. Miren, traten de que sean buenas. Todas son buenas. Búsquense ahí las mejores, que si ustedes no lo saben. Como dice el filósofo Cundo, estamos en diciembre, pero no se siente la Navidad. El filósofo Cundo. Sí. El legendario, sí. Ajá. El cemental de Monteplata. ¿Y está vivo? Sí. Dice Jesús Nova, de que Cundo sí está viejo y acabado. Digo yo, pero tú lo estás viendo con cuáles ojos, porque Cundo es un muchachito. Bueno, claro que sí. Sí. Señores, mira esta noticia me interesa. Buena con también. Urgencia, 117 diputados de la República Dominicana aprueban emisión de bonos por 190,000 millones de pesos. 190,000 millones de pesos. Déjame ver. Eso es lo que va a complementar el presupuesto, ¿verdad? Aquí, realmente, en este presupuesto. Sí. Pero mira Palacio. Faltan algunos más. Oh, Dios. Güey, que estamos en Navidad. Sí, y después de eso unos 300 más aprobaron ahí mismo. Sí, más los recientes de China, más los del BID. No, los de China no se han aprobado. Y Pacheco dijo que el bloque opositor se iba a oponer. Y después de ahí es que ese Congreso ha firmado préstamos. Pero mira, Palacio, hablando de los pueblos y de las raíces, yo me siento siempre una pulpera organizada. Y te voy a decir una cosa. En Baní a mí me enseñaron, Economía Doméstica 01, me enseñaron que usted no puede coger cuarto prestado para pagar deuda. Es más, los bancos no te lo prestan. Bueno, por eso usted no puede coger cuarto prestado para pagar deuda. Y usted no se puede sentir rico porque usted le presten. Al contrario, usted tiene un problema. Y por ahí es que vamos. Y esa es la preocupación del 2019. Y esa crisis explotará en el 2020. ¿Y si tú no lo vas a pagar? Ajá. No me diga. No hay cuenta que no se pague. No hay cuenta ni tiempo que no llegue. Ni tiempo. Plazo que no llegue. Ni maldad que no se pague. Exactamente. O sea, tú puedes firmar un pagaré a 100 años. ¿Tú crees que no va a llegar? Llegan los 100 años. Llegan los 100 años. Bueno, señores, nos vamos con las principales noticias del ámbito nacional e internacional. Y vamos a comenzar con Crisuleida Guerrero. Ella nació en Anamoyita. Tiene licenciatura en comunicación social, vino muy chiquita aquí a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ya fue egresada como comunicadora social y está aquí con nosotros en la Z101. Adelante, Crisuleida. Así es, buenos días a todos ustedes y a todo el equipo. Estamos casi en víspera de Nochebuena. Así es. Así es, y extender un saludo de amor, de paz, de alegría a todo el pueblo dominicano que nos escucha. Y de manera especial saludar al señor Santiago Paulino, que no me perdona, que cada sábado le envía saludos, es fan de usted y de la señora Raiza Lara. Allá en Higüey. Él es de Higüey, de Anamullita precisamente, pero trabaja y vive en Punta Cana. Todos esos son nuevos barrios de nosotros, ahí Punta Cana. Son de la gente de nosotros. Oigan estos nombres tan bellos de Higüey, mira. Jobo Dulce, La Piñita, Machatalupe,
El guanito. El guanito, Santana. Blandino, la curtiembre, Santana, Ana Mullita, Nisibón, la Gina, la Jagua, Jaguamocha. No fue casualidad que le pusieron secundino. Eso es todo poético. Todo poético. Eso es poesía pura. Ay, Neruda, si hubiese nacido en Anamullita. Así es. Estas son las principales noticias que nos presenta el Listín Diario. República Dominicana y Haití encaran la rabia humana. Autoridades sanitarias de ambos países coordinan la vacunación de los perros en la zona fronteriza del suroeste. Un nido de pobreza donde nunca llega la Nochebuena. 2 madres que viven prácticamente en la indigencia, vecinas en el barrio La Ciénaga del Distrito Nacional, vuelven a vivir la triste realidad junto a sus hijos al no saber si podrán encontrar la ansiada cena de Nochebuena. Retumba en el Vaticano agresión a orfanato en Haití. Una turba de bandidos armados irrumpió en un orfanato con ametralladoras, pistolas, machetes y atacaron la despensa que sirve a tantos niños como a otros 400 de la guardería de una misión en Caipe Hughes, Puerto Príncipe, y se llevaron todo, dijo una religiosa. El arte se expresa en las calles de Santiago. En las mundiales, reforma penal en Estados Unidos permitirá la libertad de miles de presos. Rechazan acción para modificar transitorio de la Constitución. A Santiago lo han dividido 8 veces en 20 años. Y para ampliar las informaciones, infectólogo dice no se hace nada para controlar el mar. El infectólogo Jesús Félix Iglesias afirma que las autoridades de salud no han hecho nada para controlar a los perros con rabia en el país, específicamente en la provincia de Pedernales, donde han ocurrido 3 casos de rabia humana. Admiten un mal manejo en hospitales ante la rabia. Ministro de Salud informa reunión con las OPS y anuncia pasos hacia una campaña conjunta con Haití. Habrá personal y recursos a mano contra el virus canino. El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, prometió aquí enviar nuevo personal y recursos para contener la incidencia de la rabia canina en esta provincia, tras registrarse 3 casos en niños, y anunció un reforzamiento en el sistema sanitario local, clínica, hospital y unidades de atención. Estas son las principales noticias del periódico El Listín Diario. Gracias, Crisoleida. Interesantes informaciones. Mucha preocupación con esto de la rabia. Ayer escuchamos al ministro de Salud Pública, justamente desde aquí, de la Z101, hablar sobre el tema. Y de veras que es preocupante porque compartimos, Pedernales es una comunidad que está muy fronteriza de otra comunidad haitiana, que hay muchos perros y también hay rabia. Entonces tiene que haber un esfuerzo de conjunto, necesariamente tiene que haber un esfuerzo de conjunto, así como se ha establecido, para que se pueda controlar tanto de aquel lado como de este lado, porque los perros no tienen pasaporte y en una frontera como la nuestra pasan buscando comida y caminando. La mayoría de esos animales son perros de la calle, como dicen, realengos, pero también los que están en las casas hay que tomar las medidas y vacunarlos, porque algunos andan en la calle pero tienen dueños. Entonces hay que tomar medidas en ese sentido y ojalá se pueda hacer un trabajo conjunto con la Oficina Panamericana de la Salud, porque esto preocupa mucho, y uno no sabe justamente cuál es el animal que está afectado de rabia. Seguimos con... Qué bella está, Dios mío, leyenda. Venga a ver la leyenda. Idalina Eusebio, adelante, Idalina. Muy buenos días, saludamos a todos nuestros oyentes y al equipo aquí presente que como siempre se levanta bien temprano a trabajar duro, a preparar ese cafecito y a salir a las calles.
El doctor Palacio está como todos los sábados muy buen mozo, pero hoy está que parece un muchachito con ese polo shirt que le queda muy bien. Gracias. Un aplauso a Idalina. Por ese comentario tan acertado. Ay, sí. Objetivo. Claro, sobre todo, ¿eh? Sí. Saludos para Giovanni Quero, que siempre está en sintonía y que goza bastante con el buen humor de usted, doctor Palacio. Ay, qué bueno, saludos. Así mismo. Hay que iniciar el día así, con buen pie, con buen humor, porque el día es bastante largo y nos esperan muchas cositas, entonces hay que iniciar así. Iniciamos inmediatamente con las principales noticias del periódico Diario Libre. Atribuyen las muertes materno-infantiles a que no se aplican los protocolos. 20 hospitales maternos infantiles serán sometidos a un proceso de observación para enfrentar las muertes maternas e infantiles en el país. 176 son las muertes maternas registradas en el país en lo que va de este año. Las autoridades aspiran a bajar la mortalidad materna en un 40% por lo menos. La Cámara Baja aprueba bonos 190.000 millones. Diputada Farideh Raful cuestionó manejo de los fondos públicos. Presidente Medina promulga Ley de Presupuesto 2019 y préstamos. También fueron promulgados varios acuerdos con Panamá y El Salvador. 20 millones de dólares fueron aprobados para el proyecto Ciudad Mujer a cargo de la Vicepresidencia de la República. Más de 1,000 pacientes atendidos por accidente. La cifra es del Hospital Darío Contreras, donde reforzaron la guardia médica para las festividades. En Santiago rechaza crear nuevos distritos. Leonel Fernández inicia entrega de cajas navideñas. Ayer fue en Guerra, hoy será en el este del país. En la fuga de presos en Nagua participaron militares y policías. El Ministerio Público sometió a 4 a los que se le impuso medida de coerción. Buscan bajar casos, lleva un defensor público. Haitianos cancelan marcha de mañana por amenazas. La comunidad de haitianos organizados en la República Dominicana suspendió la caminata que tenía programada para mañana por haber recibido diversas amenazas de carácter violento. Investigan las causas del incendio que destruyó empresa. El Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Oeste no reporta víctimas. Luego de pequeño susto, Medina inaugura otro hotel y obras en Puerto Plata. Trump, cierre gobierno puede ser prolongado. También exhortó a McConnell a modificar las reglas del Senado para que la ley de gastos se pueda aprobar. Esas y otras informaciones disponibles. Los combustibles llevan 10 semanas de caída. Las gasolinas registran su nivel más bajo desde agosto de 2017. Es todo por el momento. Muchas gracias. Gracias Idalina Eusebio por esas importantes informaciones. Nos vamos con Jesús Díaz. Adelante, Jesús. Se lo doy en la portada del periódico hoy. Con urgencia, 117 diputados aprobaron la emisión de bonos por 190.000 millones de pesos. La diputada por el PRM, por el Distrito Nacional, Farideh Raful, se preguntó a dónde está yendo el dinero de las recaudaciones. Esto está en la portada del periódico hoy, pero ¿quiénes votaron a favor y quiénes votaron en contra de este préstamo? La bancada completa del PRM votó en contra de este préstamo. La bancada del PLD votó completa a favor. La bancada del Partido Reformista votó en contra. Uno del PRD, Cris Castillo, votó en contra de este préstamo. El diputado Fidel Santana votó en contra. Y no aparece el voto del diputado Fidelio Despradel, quien está de licencia médica. Ya sabemos quiénes, le estamos dando seguimiento incluso a la población, votan a favor y en contra de los préstamos en el Congreso Nacional. El aterrizaje del helicóptero Danilo Medina fue preventivo. La declaración fue hecha por el Instituto Dominicano de Aviación Civil, pues el presidente iba en el helicóptero, se dirigía hacia Cabarete y tuvo, un aterrizaje preventivo. El ministro de Salud viajó a Pedernales, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, y trata el trabajo, ¿no?, en esta zona para evitar la rabia, según el periódico hoy.
Pronostican chubascos en varias regiones, las temperaturas estarán calurosas en el día, pero agradable en la noche. Los deportes, las estrellas y los toros ganaron anoche. Arriba las estrellas, ¿sabes? Los cibaeños ahora somos estrellistas. Sí, sí, sí. Pero cuando a las águilas, Sí. las águilas No le con queda de estrellas. Pero Dios Con mío. con la agravante de que los estrellistas dicen que las águilas tienen un saco de sal muy fuerte. Ay, ¿Qué sí. pasa, Raiza? Que no Eso quisieran es- como que lo apoyaran eso- porque de repente este año puede ser el año verde, pero si Las las águilas lo estrellas- apoyan. Las estrellas de los valles orientales de la República Dominicana. La sugerencia del COE, el cogeneral Juan Manuel Méndez, quien es el director del Centro de Operaciones de Emergencia, dice que hay que evitar los excesos de velocidad, respetar las normas de tránsito, controlar la ingesta de alcohol. Pero se contrapone, general, controlar la ingesta de alcohol cuando desde Interior y Policía se ha dado puerta abierta. El presidente inaugura planta de tratamiento y asiste a la apertura de un hotel en Puerto Plata. El presidente Danilo Medina asistió a la apertura del Hotel Presidencial Suite en Cabarete, acompañado de los ejecutivos de la empresa del Club Marcus en Anja Ambra, en Puerto Plata. Un puerto Manzanillo incrementa el comercio exterior del país. El economista Fernando Álvarez Bogar afirma que la reconstrucción del puerto del Manzanillo colocaría al país en un lugar estratégico. Y en el Z Digital, comunidad haitiana suspende la caminata en el Mirador por supuestas amenazas. Dice el ministro de Salud que los médicos de Pedernales incumplieron con los protocolos en el caso de rabia. Dictan medidas de coerción contra policías y un civil por fuga de preso en Nagua. Dice Vinicio Castillo que habrá dominicanos muy conocidos detrás de la suspendida caminata haitiana. Diputados aprueban por más de 190 millones de pesos un préstamo. El gobierno reduce 3 y 3,80 la gasolina y 2 pesos el GLP. 190 o 190 190 mil millones. El diputado por Santiago, Robinson Díaz, dice que aprovecha para saludar la Navidad de las y los dominicanos, y la Guardia Costera de Puerto Rico repatria unos 41 migrantes dominicanos. Estas son las noticias más importantes de los diarios nacionales y del Z Digital. Gracias Jesús, gracias. Nos vamos de inmediato con los comentarios. Hay muchas noticias de interés nacional para este sábado, ¿no? Todas dirigidas, básicamente, o una parte importante de ellas, las nacionales, están dirigidas a la prevención y a la preservación de la vida humana. Y la Z101 llevará en el día de hoy, tanto desde aquí, la cabina central, y a partir de las 8 de la mañana, la leyenda Willy Rodríguez va a tener un programa especial en FENATRADO, la Federación Dominicana de Transporte de Carga, los camioneros, ¿no? Y es muy importante esto porque los camiones en las calles de Santo Domingo y en cualquier autopista, un camión o un carguero de esto con un furgón o una cosa, pues es un objeto muy poderoso, es una maquinaria muy poderosa, y la preservación de todas las, o la puesta en ejecución de todas las medidas que garanticen que no hayan hechos traumáticos. ¿Cuánto sale un trauma de una patana, un accidente para una familia, para el país? Cuidados intensivos, la pérdida de vidas humanas, ¿no? La pérdida de propiedades y bienes, ¿no? De gente que lo necesita, porque generalmente cuando choca un camión o una patana con un vehículo pequeño, hay unas víctimas que generalmente son mortales y son las que van en el vehículo más ligero, más liviano. Y no hay exceso ni
ni excedente en llamar a la prudencia, porque no podremos tener detrás de cada ciudadano un policía de la Autoridad Metropolitana de Transporte. Tiene que haber la asunción individual del acto responsable de su condición de ciudadano. Y la condición de ciudadano no te la da el ministerio, ningún ministerio, ni de las Fuerzas Armadas, ni de la Policía Nacional, ni el Ministerio de Hacienda, ni el Banco Central. La condición de ciudadano es una construcción desde el momento mismo de nacer hasta que tú te haces adulto y asumes responsabilidades como hombre o como mujer ante la sociedad, ¿no? Y esa asunción de responsabilidad tiene que tener un alto sello de compromiso social, tiene que tener un gran compromiso y una gran visión de que tú eres parte de una sociedad que necesita vivir en armonía, que necesita vivir en paz, y que usted tiene la responsabilidad de aportar lo que le corresponde, que la parte que le corresponde a Jesús Díaz no la puede hacer Crisileida, ni la puede hacer Idalina Eusebio, y que lo que le corresponde hacer a Idalina Eusebio como madre, como profesional, como esposa, como comunicadora, tiene que hacerlo ella, ¿no? Y hacerlo bien. Y cada uno de nosotros y cada una de nosotras tenemos que hacer el trabajo que nos corresponde, porque de lo contrario no hay razón para que nos llamemos una sociedad organizada. Eso es lo que nos da la categoría de sociedades. Y las normas, por muchas que sean, nunca serán suficientes si usted no asume esas normas de convivencia civilizada. Usted tiene que asumirla y entender que usted es parte de una comunidad, que tiene que compartir las calles, que tiene que compartir el espacio aéreo, tiene que compartir los ríos, las montañas, los lagos, las lagunas, las tiendas, que tiene que vivir con sentido humano y con sentido de sociedad y de comunidad. Puede ser muy poderoso y comprarte un avión, pero tiene que entender que el espacio aéreo no es tuyo, y que tiene que aterrizar en un aeropuerto, pero el aeropuerto tampoco es tuyo. Tiene que compartir el aeropuerto con otros seres humanos y con otras naves aéreas, ¿no? Pero creo también, Palacio, que es una responsabilidad dual no solo del individuo, sino también del Estado como organizador social. Eso no está en discusión, lo del Estado como Pero entonces cuando tú tienes el Estado como organizador social y se te dan una dualidad como esta que yo hablaba en principio, que habla el general de controlar la ingesta de alcohol en las Navidades, pero que tú tienes que, el Ministerio de Interior y Policía levanta la veda que hay para este mes. Entonces, tú dices, el Estado, que es el organizador social, se da una contradicción como esta, entonces no es el que pone el ejemplo. No. Que hace todo lo contrario. No, eso es un mal ejemplo. Y estoy seguro que, bueno, no voy a... que la gente que trabaja en la prevención de accidentes, y he tenido la oportunidad de trabajar mucho desde la Z101 con los organismos de socorro, no estarían de acuerdo. Obviamente que no. No están de acuerdo con esa Incluso medida. el director de la policía. No te voy a decir que bueno, porque eso es poner en aprieto, ¿verdad?, a Juan Manuel Méndez o al jefe de la policía, el general Ney Adrien Bautista, de que digan, no, nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque lo dictaminó otro funcionario, tal vez de mayor jerarquía, y eso le crea una situación. Pero en el análisis sencillo y objetivo de la gente que tiene que hacer el trabajo, por ejemplo, el general Gonel, que ahora es jefe de Estado Mayor del Ejército, que tuvo mucho tiempo dirigiendo lo que era la Comisión Militar de Obras Públicas y en esto de prevención en los caminos y las carreteras, pues conocía su actitud frente a este tipo de cosas, ¿no? Pero a veces son las contradicciones que se dan en los estados y los intereses que a veces se mueven en ese mundo o en el mundo. Unos quieren que se venda todo el ron y toda la cerveza,
Pero la gente que tiene la responsabilidad y los hospitales llaman al y control, los traumas porque cuando tú vas al Darío Contreras o a un centro de politrauma, señores, lo que cuestan unos clavos para una fractura, lo que cuesta una intervención a un paciente politraumatizado. Un politraumatizado necesita un neurocirujano, cirujano maxilofacial, neurocirujano, porque hay trauma cráneoencefálico en la masa encefálica, en la cabeza. Pero necesita un maxilofacial porque hay hundimiento de los huesos propios de la nariz, de los maxilares, etcétera, etcétera. Necesita un otorrino laringólogo. Necesita un ortopeda. Necesita cirujanos generales, porque puede haber fractura o ruptura de vasos, de hígado, de otros órganos. Es decir, cuando tú analizas lo que anestesiólogos, sala de intensivo, cuidados intensivos, sala de cuidado, es decir, es un conjunto de aspectos que se introducen de por medio. Y el costo que tiene esto para el país y para los profesionales de la medicina y para el Ministerio de Salud Pública y para los médicos de cada hospital, pues entonces tú te das cuenta que sí, es una responsabilidad. Pero después de este suculento un aplauso a Raiza Lara, señores. Eso solo se ve los sábados, leyenda. Eso solo se ve los sábados. Mira, Crisuleida trajo tu chocolate, leyenda. Y Dalina trajo un café caliente con canela y una cosa. Y galletitas. Jesús Díaz trajo unas galletitas. Y Raiza Lara trajo el té misterioso de las 7 hierbas. Eso merece el canto de la zarandela hoy. Sí, alabar a Dios, alabar a Dios. En este momento, alabado sea Santo Sacramento, alabado sea Santo Sacramento. A la zarandela, a la zarandela, a la zarandela de mi corazón. Bueno. Como es medio desafinado, el té no le ha hecho efecto todavía. Sí, y eso no lo ha probado todavía el té. Palacio, yo quiero agregar a todo eso que estaba diciendo, porque mientras estaba en la cocina te escuchaba. Quiero participarle a toda la gente que nos escucha que hoy a partir de las 8, pues la Z, como de costumbre, preocupado siempre por los temas que nos ocupan en la sociedad dominicana, tendrá un programa especial desde el local de Fenatrado, o sea, los camioneros, ¿recuerdan, verdad? Federación Dominicana de Transporte. Exactamente. En este espacio, en este local de ellos, pues allí se estará abordando el tema transporte, el tema tránsito y también vinculado al tema salud. ¿Por qué? Porque sabemos lo que le cuesta al Estado Dominicano el desorden del tránsito que hay en la República Dominicana, la inversión, pero además lo que conlleva a los dominicanos que se accidentan. Hay que decir que en este momento, en lo que va de diciembre, hay más de 1,000 personas afectadas por accidentes de tránsito. Y hay que decir también lo que cuesta cuando una persona está en intensivo, a nivel económico lo que cuesta. Y cuando una persona está en un cuidado intensivo, tiene un promedio de costo de 50,000 pesos diarios. Pero que si se le fuera a invertir y tú supieras que se va a salvar, ¿verdad? Pero muchas veces se salvan y quedan mutilados, y generalmente son las cabezas de familia, y ya esa familia queda mutilada la persona físicamente, pero hay un ente productivo en la casa que ya no está, y entonces la inversión que tiene que hacer esa familia con esa persona con esa enfermedad de mutilación por un accidente de tránsito, en el mejor de los escenarios cuando queda mutilado, pero cuando la cabeza de familia es la que se va, la que se mata en un accidente, pero cuando tú pierdas a tu hijo mayor, a tu esperanza, a tu hija, a tu esposo, a tu hermano, a tu papá, al que se traslada en estas carreteras que por demás tiene uno que decir que no están aptas para más de 120 kilómetros por hora, que aquí no tenemos grandes distancias, que no tenemos grandes autopistas y que además tenemos un parque vehicular de una naturaleza de irresponsabilidad, porque aquí tenemos vehículos de altísimo cilindraje. Yo no conocí al joven que se mató en la autopista hacia Punta Cana, ese joven apellido Rainieri, pero nos quedamos todos callados por el nivel económico y social que tenía el joven, pero hay que decir que condujo con irresponsabilidad,
porque tenía un carro de alto cilindraje, un carro de carrera que no está preparado para estas carreteras, pero que además su propia responsabilidad como ser humano, un hombre joven, talentoso, empresario, por demás parece que era una excelente persona, buen padre, buen esposo, dejó una esposa joven, unos niños pequeñitos, una impronta económica y un legado social económicamente hablando, por un mal manejo de su irresponsabilidad, por la alta velocidad. Eso es lo que está matando a cientos de miles de dominicanos, más que si estuviéramos en una guerra. Pero estamos Entonces, 22, esa es la Raiza. reflexión que hay que hacer. Y no vivir de operativo en operativo, de operativo en operativo, porque una sociedad no puede estar permanentemente reinventándose cada feriado en operativos. Un operativo porque hay dengue, un operativo porque hay rabia, un operativo porque hay malaria, un operativo porque hay gripe, un operativo porque hay influenza, un operativo porque estamos en Semana Santa, un operativo porque estamos en Navidad. No, las naciones no se construyen de operativos. Eso es así, Raiza. Sino con un legado jurídico, con un estamento que nos ordena como Estado. Eso es lo más importante que tenemos nosotros que pensar. Y con una sociedad que responda adecuadamente. Que responda con adecuadamente. Su responsabilidad particular. Y además de eso, por demás decir, ya, porque este es mi comentario, ya me lo tomé, decir, señores, que los dominicanos tenemos la capacidad camaleónica, que nos adaptamos a todo. ¿Y por qué no nos adaptamos a las buenas leyes, a los buenos manejos en la República Dominicana? ¿Por qué no nos adaptamos a la responsabilidad social de conducir y de ser amable en el tránsito? ¿Por qué no asumimos esa responsabilidad? Vamos a dejar de perder cientos de miles de personas y la mutilación de miles de dominicanos que dejan de estar en el ente productivo, simplemente por la irresponsabilidad de no asumir este Estado como tiene que ser. Mira, solo agregar, Raiza, que hoy estamos a 22 de diciembre y van 14 muertos y 126 heridos en 22 días que llevas el mes de diciembre. Pero hay 1.000 personas lesionadas en accidentes en lo que va el mes de diciembre. 1.000 personas lesionadas. Bueno, Si eso no es una guerra, si eso no es una pandemia, usted dígame lo que usted quiera. Ayer en Santiago mataron 2 en un accidente de tránsito. Pero además eso es un subregistro que hay, porque solo se contabiliza el que muere en el acto del accidente. Cuando usted fallece en un hospital, ya eso no va al registro de la muerte por accidente. Pero además de eso, tampoco tenemos el registro real de las mutilaciones por accidente de tránsito. Bueno, que es un lastre, señores. Sí. Y a nivel económico, esto es un desastre para el sector salud cuando tú puedes invertir en algo tan fundamental como es la mortalidad materno-infantil, que también es por demás, eso es otra vergüenza a nivel nacional, a nivel mundial. A nivel mundial es una vergüenza que nuestras mujeres, en todas las edades, porque estamos hablando de menores, desde los 14 años hasta los 37 años, las mujeres están muriendo por algo tan natural como la naturaleza, como es el parto, ¿verdad? Y además de eso hay 3 vertientes de la muerte materna, porque está la madre que muere en el parto, está la madre que muere en el parto con el niño y está el niño que muere al nacer. Mira, O sea, Raiza, que es un cuadro bastante tétrico que hoy 22 de diciembre, no es un buen tema para nosotros tratarlo, No. pero bueno, no es un buen tema, pero es el tema social. sí. Vamos a escuchar los comentarios de Crisuleida, porque quiero hacer algunas acotaciones respecto a tu comentario, Raiza, porque no tienen desperdicios. Pero en el caso de la mortalidad materna, yo quiero hacer algunas precisiones, porque incluso he estado escuchando en estos días comentarios desde aquí y de otros espacios respecto a los índices de mortalidad materna e infantil y de la prevención, cómo se puede prevenir, que muchas de esas muertes son prevenibles. Sí, son prevenibles, pero la prevención comienza desde el mismo momento en que queda embarazada, porque hay muchachas de estas que no están en condiciones biológicas, psicológicas, sociales, culturales para tener hijos. Salen embarazadas y ya salió embarazada y va a tenerlo con 12 años, 13 años, sin ningún chequeo, sin nada, Raiza. Entonces, el parto pudo ser
la mortalidad pudo ser prevenida, pero era que ella no podía tener embarazo. Con 12 años, sin familia, sin un solo chequeo prenatal, sin ninguna evaluación previa. Y cuando llega ya completa o llega las 40 semanas, bueno, va a parir, pero nadie sabe la posición fetal, la formación, nadie sabe hasta el tipo de sangre de la parturienta. ¿Qué tipo de sangre? No se hace chequeo nunca. Entonces, eso aumenta la mortalidad, porque para poder prevenir hay que saber si esa dama, esa joven, puede y está en condiciones para concebir, si es el momento biológico, psicológico, económico, social, oportuno para tener hijos. Porque eso no es un relajo. Tener hijos no es una cosa de niños, no es un cuento, no es un relajo, no es un decreto. Eso requiere crecimiento biológico, psicológico, social, cultural. Y eso no. Entonces todo eso se traduce. Una parte importante de la población de las haitianas que dan a luz en el país, una parte importante de las dominicanas de muy escaso nivel económico, pues llegan completas a las maternidades sin una sola. Muchas no se saben, muchas no tienen ni siquiera registro adecuado de documentaciones, el nombre completo, ni cédula de identidad, ni muchísimas cosas horribles que vemos en nuestras maternidades, y eso son verdades como piedra. Imagínate que vienen con hepatitis C, vienen con VIH, vienen con todo, vienen descompensadas, probablemente tengan hasta un soplo, como dicen, el famoso soplo, que tengan hipertensión, que hayan hecho una diabetes gestacional, tienen un tipo de sangre, son por ejemplo falsémicas, o sea, un sinnúmero de cosas que el médico cuando se encuentra frente a esto no tiene más nada, no hay nada que hacer, señores. Oigan esto, señor. Clínicamente, o sea, no hay lógica, ni hay medicina que te pueda salvar. Cuando una parturienta te llega, que tiene una afección cardíaca, que no la sabía, que por demás probablemente era diabética, o hizo una diabetes gestacional, pero que tenía hepatitis C. Pero además, Raiza, que llegó con 7 gramos de hemoglobina. Exactamente, o sea que... Ninguna mujer, ningún animal, para concebir necesita por debajo de 10 gramos de hemoglobina. No es compatible la vida de un embarazo. Entonces, si nunca se han hecho un hemograma, no sabemos cuántos gramos de hemoglobina tiene. Cuando llega a una sala de parto, porque que ahí es que está la prevención. Cuando llega a una sala de parto, háganle un hemograma, una tipificación. Hemograma, glicemia, urea, creatinina. Es diabética, tiene hepatitis, tiene VIH y tiene 7 gramos de hemoglobina y está embarazada. Eso no hay médico, ni hay... ahí no se trata que el Papa Francisco dijo, no es que no es posible. Y que mira, que tal santo es al que... No le echen la culpa al santo. No, que tal oración es la que tú te encomiendas cuando tú vas a parir. Ahí no vale nada. Ahí no vale nada. Ahí no valen oraciones, porque no vale nada. eso fue concebido en condiciones en que biológicamente o anatómicamente, clínicamente no estaba en condiciones. No, sencillamente. Y eso incluso en los animales se respeta. ¿Por qué? Porque en los animales generalmente cuando están desnutridos, muy desnutridos, no tienen las ferormonas y no son atraídas por el macho en función de la condición biológica. Pero vamos con Crisileida y sus comentarios. Adelante, Crisileida. Así es, este es el gobierno del sábado y recuerde que usted nos ve, nos siente, nos escucha a través de las redes sociales, a través de la Z101 Digital en Facebook y en Twitter. Vamos a dejar que tú te tomes tu agüita porque esto es televisión en vivo para que ella pueda hacer su comentario como Dios manda y ella dice que estamos en ZTV con los chicos que nos sacan en la audiovisual, ¿verdad que sí? Ahora sí, adelante. Así es, muchas gracias. Brevemente quiero hacer 2 comentarios. Yo sé que estamos en Navidad y lo que queremos escuchar es noticia positiva.
Sin embargo, así como se intensifican los buenos deseos, los abrazos y el compartir en Navidad, así también se intensifica la delincuencia. Señores, y es alarmante la ola de atraco que tenemos en diferentes puntos de la capital, y en especial quiero hacerme eco de la preocupación que tienen los moradores de Matahambre, La Feria, donde esta semana se han registrado varios ataques, varios atracos, específicamente en la avenida Lincoln con Correy y Cidrón, tanto a los moradores que viven por ahí como a las personas que abordan el transporte para la zona sur. Hay unos individuos que se dedican a quitarle las carteras y la pertenencia a la gente en esa zona, y parece ser, o uno presume que puede ser una banda que hace turno por ahí, individuos con diferentes características. Entonces queremos hacer a través de esta plataforma un llamado a la Policía Nacional para que intensifique el patrullaje por esa zona y preste una mayor atención. Y también extender ese saludo, este llamado a toda la ciudadanía a tomar las medidas de precaución y de seguridad necesarias. Salir a las calles solamente con lo necesario, no andar con joyas ni accesorios inadecuados y andar con la cartera ligera de equipaje, ¿verdad?, de dinero y de tarjeta de crédito. Así como también, si usted va a salir en esta Semana Santa, Navidad, si va a salir y se va fuera de la ciudad o del país, por favor no lo publique en las redes sociales porque usted se vuelve también un poco vulnerable. Y estas son las medidas de seguridad a tomar en cuenta, un llamado a la Policía Nacional y también a la ciudadanía a cuidarse también. La Navidad es una época, pero queremos que usted siga vivo el año entero. Y otro comentario que quiero hacer es esta semana ya se inició la entrega de las cajas navideñas o las dádivas navideñas. Y en ese sentido, señores, yo quiero recordar la frase del escritor romano que hace 140 años antes de Cristo ya decía: nos están dando pan y circo. Y esto lo decía, era referirse a la forma de hacer política de los políticos romanos en ese momento. Pues yo también creo que es propicia la frase también para decir que los políticos dominicanos y nuestro gobierno en los últimos años con esta práctica nos da pan y circo. Pan y circo porque con la excusa de que están paliando un poco la pobreza, la necesidad de la gente, también nos dan esta denigrante caja que yo creo que nadie está de acuerdo, ni que la den, ni con el contenido, ni en la forma en que la distribuyen. Yo creo que las personas que respetan la dignidad humana, ninguna estamos de acuerdo con esta práctica. Así que ya basta de pan, de circo, y mejor pensemos en un plan de nación y en incrementar las fuentes de trabajo para que la población mejor cambie a una mejor calidad de vida donde esté garantizada la buena alimentación, la salud y también la educación. Y como Navidad es una fecha propicia para renovar la esperanza, entonces nosotros vamos a estar positivos en que esta forma de hacer políticas puede cambiar. Este es mi comentario, así que muchas gracias. Gracias. Muy oportuno tu comentario. Nos vamos con Idalina Eusebio. Adelante, Idalina. Bien, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Y a propósito precisamente de las cajas navideñas, en las redes sociales ha estado circulando un video en donde un camión que tenía un contenido de cajas fue asaltado por las personas que estaban en la zona, en donde se pone en manifiesto la falta de educación y las necesidades, las precariedades por las que está pasando tanta gente, pero sobre todo la falta de tacto, y abordaron este camión que estaba parado en un semáforo y tomaron todas las cajas que le fueron posibles. Ahí había gente cogiendo de 2, de 3 cajas, un total desastre. La gente se estaba matando por una cajita. Y esto es un hecho muy lamentable, porque de verdad que con esa caja no se compensa el hambre que pasan muchos ciudadanos durante todo el año. Y a propósito de Navidad, quiero hacer una reflexión bajo esa misma premisa. La Navidad, de época de armonía y reflexión, de pasar tiempo en familia y compartir con las personas que amamos y con el prójimo en general. Tiempo de recogimiento e integración, tiempo de dar y recibir, pero también es un tiempo propicio para reflexionar acerca de todo lo que hicimos durante el año y enfocarnos en reforzar aquellas cosas que fueron positivas y procurar no repetir aquellas
que no nos sumaron nada como seres humanos y que a lo mejor tampoco sumaron a nuestro entorno. Es un buen tiempo para resurgir y darnos una profilaxis desde adentro, para que nuestra sociedad corrompida por las ansias de poder y riquezas, el deseo enfermo de tenerlo todo sin el más mínimo esfuerzo, sea cosa de las minorías y no de las masas. Contagiemos de alegría, positivismo y paz nuestro alrededor. Comencemos por un cambio personal e integral para que nuestro entorno se vea impactado. Escojamos compartir con los más necesitados en lugar de darle a aquellos que lo tienen todo. Seleccionemos juegos educativos y que aporten a nuestros hijos, sobrinos y vecinos e ignoremos a aquellos que incentiven a la violencia, que de antivalores estamos saturados. Decidamos no enloquecer para estas fechas, ya que diciembre es un mes, solo un mes del año, y a partir de enero restan 11 meses completitos antes de volver a ver otro diciembre. ¿Qué significa esto? Gaste solo lo necesario, porque en enero también se come y la vida continúa después de diciembre. Procure salir menos a las calles porque andan muchos imprudentes y antisociales esperando aprovecharse, irrumpiendo el espacio y la paz de los demás. Sea cauteloso, sométase a las autoridades y ande al compás de las reglas. Mantenga la calma y la sobriedad, que ahora más que nunca se hace necesaria. Y de esto dependerá pasar una feliz Navidad y tener un bendecido 2019, que es el deseo de todas y todos nosotros para ustedes. Muchas gracias. Gracias, Idalina. Muy hermoso y muy oportuno. Muy hermoso. Nos vamos con Jesús Díaz. Adelante, Jesús. Saludos, muy buenos días, doctor Secundino Palacio, Raiza, Crisoleida, Idalina, Víctor, Cundo, los muchachos. Don Bienvenido y Willy Rodríguez, pueblo dominicano. Antes de mi comentario, yo quiero hacer un llamado a Aristides Vázquez Ovalle. La Policía Nacional te está buscando, nada más y nada menos por el homicidio de José de Jesús Morán, el Uber de Santiago. Tú estás acusado de haberlo asesinado el 8 del 11 del 2018, es decir, el mes pasado, de asesinar a nuestro familiar. Entonces, a través de este medio de la Z101 te hacemos un llamado. Incluso este medio puede servir para entregarte. Estaba hablando Idalia sobre que esto es un tiempo de dar y recibir. Entonces, Aristides Vázquez, tú puedes dar y recibir. Entonces, te estamos exhortando a que te entregues para que puedas aclarar, ¿no?, con relación a este hecho de este asesinato de nuestro familiar. Miren. Y probablemente del otro también. Y probablemente del otro porque también. No creo que estén desvinculados por la característica. ¿Eh? Entonces, todo parece indicar que este asesino, Aristides Vázquez Ovalle, de tu tío, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Fue el asesino del otro taxista también. Otro taxista. Porque la característica de los hechos son muy parecidos. Sí. ¿Eh? Así es. Entonces ahí está hecho el llamado a Aristides Vázquez a que te entregues. Miren, con los comentarios que uno hace y la lectura de los periódicos le dan a uno, digamos, ejemplos para uno decir que lo que realmente tenemos en la República Dominicana no es un congreso. Y conforme pasa el tiempo, lo que nos gastamos los dominicanos no es un congreso, sino una especie de burla que nos invita a reflexionar si realmente el órgano representativo del país saben lo que están ahí, para qué y por qué es. Si hacemos una búsqueda rápida en la Constitución de la República, en su artículo número 93, nos diría que el Congreso Nacional legisla y fiscaliza la representación del pueblo. Pero si hacemos una búsqueda de repente en Google, nos encontraríamos que este daría como resultado que el Congreso es el órgano representativo del pueblo y tiene como funciones principales la representación de la nación, elaborar leyes, la permanente fiscalización y control político orientado al desarrollo económico, social y político del país, así como la reforma de la Constitución y otras funciones. Pero no es así, señores. El nuestro, lo que menos se asemeja a esa realidad, es una institución, si es que se le puede llamar institución,
donde no se establece ninguna diferencia con el Poder Ejecutivo. Todo lo contrario, es un apéndice del Poder Ejecutivo. Nuestros honorables no solo son los más caros del mundo, también muchos de ellos han tenido conductas que el pueblo en su sabia filosofía popular puede catalogar de comecheques, vividores, vagos, indolentes y otros epítetos. Solo por citar algunos casos, el actual presidente de ese órgano, quien es el profesor Radamés Camacho, tiene una fortuna que no puede explicar ni siquiera con el álgebra de Baldor. No la puede explicar. El pasado presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, admitió al país, ante la prensa nacional, que dejó una deuda durante su gestión que ni siquiera él sabía de cuánto era, aunque se manejaba en los medios que era una deuda de 200 millones de pesos. La pasada presidenta de la Cámara de Diputados, la señora Lucía Medina, hermanita del presidente de la República, se vio envuelto en un caso de unas mochilas, donde a través del Ministerio de Educación, a esta mochila se le pusieron el nombre de su fundación. Insisto, eso no es un congreso. Ahora el escándalo no es solo los 170 millones de pesos en pago de pasajes aéreos a diferentes diputados. Se le suma a la Cámara Legislativa que quería un total, nada más y nada menos, Raiza Lara, de 101.8 millones de pesos en alimentos y bebidas alcohólicas para ser distribuidos ahora en Navidad, aunque en la documentación no se especifica quiénes ni cómo serán divididos estos comestibles. Y de acuerdo con el acta que se levantó en la Cámara de Diputados, fueron adquiridos, doctor Secundino Palacio, 3.800 cajas de ron por un valor de 21.971.000 pesos a la compañía multiservicio Hermes. La Cámara de Diputados gastó 21 millones de pesos en ron. Si esas son las funciones de los honorables, si esas son las funciones del Congreso Nacional, si esas son sus atribuciones, si esas son sus disposiciones, entonces, señoras y señores, pueblo dominicano, eso es ni la sombra de un Congreso. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús, gracias. Bueno, uno escucha cosas que queda pasmado, pero adelante, adelante. Dos comentarios breves, ¿no? ¿Hacia dónde nos llevan con el endeudamiento de la República Dominicana? ¿En cuánto está el endeudamiento que tenemos en el país? Preocupa a todos los dominicanos que vivimos aquí, que tenemos hijos e hijas y familia. ¿Cuál va a ser el futuro de la República Dominicana con esta deuda? La nación dominicana necesita saber cuál es su puerto de destino en materia de endeudamiento. ¿Cuál es su puerto de destino en materia de endeudamiento? Porque ya hemos visto en Europa y en el Caribe países colapsados por las deudas. Grecia, Chipre, Portugal, España, países colapsados por las deudas. Y las recomendaciones que hacen entonces los organismos internacionales es nuevas cargas impositivas que empobrecen más a los pueblos, que lo empobrecen más y que lo ponen a pasar hambre. Disminuye el nivel y la calidad de vida de la gente. Es el caso de España y de Grecia. Grecia, Chipre, Portugal, son ejemplos que tenemos ahí a la vista. España, cómo el endeudamiento y la forma irresponsable de tomar prestado sin tener con claridad, como decía Raiza, las fuentes que van a generar esos recursos para pagar deuda y amortizaciones, entonces es una situación sumamente preocupante. Si ya estamos hablando que el 54% del Producto Bruto Interno se va a ir en pago de deuda, de intereses y amortizaciones, incluso en unas expresiones del señor presidente de la República, decía en alguna ocasión que si seguía el endeudamiento de esa naturaleza, nadie sabía cómo se iban a pagar. Nadie. Es decir, nadie sabía cuál era el futuro, el horizonte, la puerta,
el puerto de destino de la República Dominicana, y eso es preocupante. Por otra parte, quiero llamar la atención al aspecto de la ciudadanía en sentido general. Raiza decía algo que a mí me llenó de satisfacción. Sí, Raiza, es posible que el dominicano, porque no somos retardados mentales, no sé qué pasa, cuál es la magia que vamos a tener que aplicar, porque una parte importante de los ciudadanos que andan en vehículos tienen buen nivel académico, tienen zapatos en los dos pies y conocen más o menos adecuadamente lo que son las normas de convivencia civilizadas. ¿Y por qué entonces la actitud irresponsable de violar todas las normas de convivencia, de violar todas las normas de tránsito, de violar todas las normas de educación básica, elemental que recibimos en los hogares? Hasta la palabra buenos días y buenas tardes, ¿cómo está señor? ¿Cómo está señora? Están en crisis en la República Dominicana. Las elementales normas de cortesía se han ido de vacaciones. Las denominadas buenas costumbres que le enseñaron a Raiza Lara cuando estaba chiquita también se han ido de vacaciones. Entonces, Raiza, comparto contigo. Tendremos que inventar, tendremos que imponer, tendremos que buscar una forma para que el dominicano, los dominicanos, las grandes mayorías nacionales asuman, porque esto, insisto, no es una responsabilidad de policías y militares, ni lo va a resolver policías y militares. Tiene que haber un proceso de crecimiento humano en que los dominicanos alfabetizados, muchos con títulos universitarios, nos comportemos en la sociedad como seres humanos, comprometidos con el mejor funcionamiento de la vida, el mejor funcionamiento de la vida en sociedad y el respeto estricto a las normas de convivencia civilizada y pacífica de los pueblos. No sé cuál será la magia, no sé cuál será el invento, pero deja mucho, mucho que desear el comportamiento. Y tú señalabas un caso de un joven que perdió la vida en la autovía del Este, teniendo buen nivel académico, buena formación supuestamente familiar, conocimientos desde el punto de vista científico de lo que significa un auto de alta velocidad. Entonces, ¿por qué ponernos a esas acciones? ¿Por qué esa actitud aventurera de exponerse a perder la vida por apretar un acelerador? Y eso mismo entonces tendremos que implementarlo y hacer el llamado para estas festividades de Navidad. Porque, como tú señalaste, no podemos vivir de campaña en campaña. Así no se desarrollan los pueblos, así no crecen las naciones. Las naciones crecen cuando cada uno de sus hombres y sus mujeres asumen la condición de ciudadanía, porque son verdaderos ciudadanos. Ciudadanos dedicados al trabajo, ciudadanos y ciudadanas dedicados al bien común, ciudadanos y ciudadanas dedicados a la honradez, ciudadanos y ciudadanas capaces de respetar las normas de convivencia civilizada de los pueblos, sin que detrás de ello haya la amenaza de un garrote, de un policía, de una acción represiva, para que él cumpla con lo que se entiende, conoce y sabe que debe cumplir para llamarse ciudadano adulto de la República Dominicana. No podemos seguir de campaña en campaña, de jornada en jornada. Así no se desarrollan los pueblos, porque es como si cada vez nos reprobamos en la materia de ciudadanía y tenemos en cada campaña, en cada festividad, que retomar las mismas clases en la misma butaca, con los mismos libros, con los mismos profesores, con los mismos cuadernos,
para recordar que debemos comportarnos como ciudadanos y ciudadanas, crecidos emocionalmente y responsables de nuestros actos ante la sociedad. Muchas gracias y buenos días. Llévame, Víctor. 7:14 minutos de la mañana, 7:14 minutos de la mañana. Esta es la Z101. La Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. En este sábado 22 de diciembre del año 2018, apenas 48 horas para el rabito de lechón. ¿Qué tanto te gusta? A la zarandela chiquita, a la zarandela de mi corazón. Allá arriba veo un buito tapado, no sé si será un lechón asado, no sé si será un lechón asado. ¡Yey! ¡Leyenda! Un buito. Ay, pero ojalá, un buito tapado. Vamos a rogar porque el doctor Palacio continúe el año entero con ese humor. A la doctora le gusta. Porque sabemos que a veces él viene un poco agrio. No, bueno, pero es que uno trabaja agrio tanto, como el vinagre. Mira, esta semana yo tenía una semana de trabajo. Sí. Pero hoy señores, tenemos en la cabina a la profesora Mildred Josefina Ileana Ureña. Vino muy hermosa. Hay que recordarle siempre a la doctora Ileana Ureña y a los organismos que velan por el... Atención, DNI, J2, J3, J4, J5, KGB. Sí, ¿cómo se llama? La CIA, Chachancán, que es el organismo. Chachancán es el de los chinos. CSI New York, CSI Las Vegas, Miami, el FBI, la CIA. La doctora Mildred Josefina Ileana Ureña, la dueña del penthouse de la Torre Astiamar. Ay, pero ojalá sea verdad eso, ojalá. ¿De cuál torre? ¿Cuántos millones son? Astiamar. 150 millones. Del señor, ¿cómo se llamaba el señor? El señor de Altura del Tiempo Marqués. Marqués. Sí. Eso de Marqués, ¿qué significa, Raiza? Tú que eres de los Marqués. De los francios abolengos, quiere decir. Del sur. Yo que soy de la dinastía, yo soy de la dinastía Lara. De la dinastía Lara. De la Esa es la dinastía nobleza Lara. del sur. Cruce Parador, el cruce Exactamente. Y entonces, como decía mi papá, papi, pero que nosotros, fulano de tal Lara, nosotros, no, ustedes son Lara de Yuyu, ustedes son Lara de nadie. Ustedes además son míos. No busquen ni primo ni nada, ustedes además son familia mía. Mira, yo quiero protestar enérgicamente por un comentario que hizo Ricardo Nieve aquí. No. Sí, no protestar. diga. Sí, No muy diga. mal, muy Sí, mal. ¿Qué Él hizo Ricardito? Estaba hablando con una muchacha, ¿verdad? Richard Snow. Sí, Como Ricardo la Nieves, bautizó sí. don Álvaro. ¿Cuáles son tus apellidos? Eusebio. Idalina Eusebio. ¿Eusebio qué? Adames. Eusebio Adame. Entonces le dijo, eso da pobreza por todas partes. Eso da prángana por todas partes. Eusebio, ¿dónde salió eso? Eso no lo conoce nadie. Eusebio Adame. Eso da pobreza. Sí. ¿Y tus apellidos, Jesús? Díaz Morán. También, Díaz eso da Morán. miseria. Eso da miseria. Guachipa, Saranana, por toda la... Piojo, anda la... La niña, ¿cuáles son tus apellidos, mi reina? Guerrero Mercedes. Anda pa'l carajo. Ahí sí no hay lo que hay es hambre y miseria. Ahora hambre no hay, pero no somos No. Ahora, Es que las hambres son necesidades. Sí. Es un Ahora, decir. cuando hablamos de la doctora Ileana Ureña, eso da cuarto. Fina, eso da Sí. poder económico. Ay, yate, no. Entonces le preguntan, ¿los ureñas de dónde? Sí, de Altamira. De ahí también ha puesto Di que los plata, ureñas serie de dónde, esos son 39, los a dueños de mucha tal honra. banco. Así es. Tú, Señores, vamos. Ahora, ¿y el tuyo, Palacio? Di que tú eres Palacio Scarpio, tú sí tienes billete. Tú eres de los, No. tú eres de los dueños de los palacios. eso de da- las eso- costas del este. Eso da raquiña, Raquiña, ahí es fácil. zaranana, porque a Raiza, yo tenía un día una guachipa en la piel. Y ¿Qué es lo que es guachipa? Explica Una eso. raquiña. Bueno, una eso es, raquiña. Raiza es pruriginosis dérmica.
exantema. Es que Raiza se graduó con la nobleza. La de nobleza España, ha aprendido mucho ya. De Barney. Sí. Bueno, señores, doctora Ureña, estamos en pleno periodo navideño. Hay 3 millones de diabéticos, de hipertensos en este país. Hipertenso. De hipertensos. Y hoy la leyenda de Willy Rodríguez. Comenzamos ya, desde ya, la cobertura de prevención y promoción. Sí. Y recordar a los dominicanos y a dominicanas, eso que decía Raiza Lara, que no podemos vivir de campaña en campaña, que debe haber una actitud permanente de compromiso social. Diabéticos, hipertensos, comida, alcohol, hipertensión arterial es compatible con la diabetes y con ingesta masiva de alimentos y de alcohol. Bueno, la hipertensión es un factor de riesgo determinante en la aparición de la enfermedad cardiovascular. Cuando yo digo enfermedad cardiovascular, quiero decir los infartos agudos al miocardio, o sea, la enfermedad arterial coronaria en sus diferentes versiones, tanto angina como infarto, los ACV, lo que nosotros decimos el pueblo, derrame cerebral, las arteriopatías periféricas, que no son más las obstrucciones por arteriosclerosis. Que muchas no se ven, doctora, ¿verdad? Mucha gente. Lamentablemente son enemigos silenciosos que cuando dan manifestaciones es ya porque generalmente ya hay el drama de que hay que amputar o hacerle una cirugía de bypass y las cosas modernas que ahora se hacen, ¿no? Quiero decir la enfermedad arterial periférica, pero también tenemos otras afecciones que no las vemos, pero no menos graves, como es la nefropatía diabética. Señores, pero esta ciudad está llena de sala de diálisis, de hemodiálisis de pacientes, y muchos de ellos se hacen la diálisis en su casa peritoneal, que es más fisiológica, y ya se le enseña al paciente, el paciente se la pone yo mismo y su familiar. Pero en todos los hospitales, o digo en los que todavía existen, ¿no? Porque el Padre Villini, aunque fue desmantelado, pero la unidad persiste. En el hospital Luis Eduardo Aybar, y hay muchísimas privadas que por suerte, la seguridad social lo cubre, pagando al paciente algo, pero no es lo mismo, ¿no? No, por suerte no, ese dinero es del pueblo. Está bien, doctor Palacio, pero hace 20 años no lo cubría, no es lo mismo, y te lo digo yo, porque trabajo en un sitio donde antes no cubrían marcapasos, cirugías cardíacas, y ya la seguridad social porque ellos no cubren nada que no sea que el paciente esté sano. Bueno, pero está bien, no podemos tener siempre la escopeta. En eso sí, porque esa es la dignidad del pueblo. Y esa está es la salud bien, del pero pueblo. se ha logrado. Ahí no podemos transferir ha habido logros, nada. No total, pero hay logros, ¿no? Sí. Evidentemente, ¿no? Pero continuando, doctor, y dejando ya el pleito con usted, vamos a continuar diciendo que aunque no se vea la enfermedad de los riñones arterial que lleva a diálisis al paciente, cuando ya el paciente está en diálisis, eso implica no solo alto costo, sino también disminución de la calidad de vida del paciente y su familiar, porque déjeme decirle, ningún paciente va solo a una sala de diálisis, siempre va con un familiar, y eso implica cada 3 días en la semana, por lo menos, que el familiar dura ahí 5 horas sentado esperando que su familiar termine de la diálisis. Limpiarle la sangre para en 3 días volver a hacer lo mismo. A la verdad exactamente, porque ya la función de doctora, filtro a la verdad que ya no está funcionando. Claro, a la verdad eso que usted dice que uno no se da cuenta hasta que no le toca. Ah, claro. A mí me tocó con mi papá tuvo 18 meses en diálisis, eso que usted dice es verdad, o sea, ya la gente no tiene calidad de vida, no tiene, interrumpe las actividades normales, tú sabes que no te puedes ir de fin de semana, no puedes salir de la ciudad, no puedes estar muy lejos de tu máquina, o sea, hay un sinnúmero de cosas que se van agregando. Más el costo, sí, y lo doloroso, es un procedimiento doloroso, terrible, no es un procedimiento terrible, o sea, conectar a una persona a una máquina de diálisis es, uno tiene que estar ahí y que le toque a uno ver a alguien de la familia para uno darse cuenta
lo grande que es eso para un ser humano, conectarse a una máquina para no intoxicarse, que más de 72 Para horas. seguir viviendo. Más de 72 horas tú no puedes estar sin limpiarte la sangre. O sea que... Dile al país, tú, además de que ustedes tenían un seguro, ¿cuántos miles ustedes gastaron? Díselo, claro, vamos a ser claro. Sí, porque si ustedes, si no es Don Yuyu, que tuvo 70, 80 años en el Parador Cruce de Ocoa, trabajando y vendiendo alimentos y cosas para la gente, no hubiese sido posible. Claro. Sí. ¿Cuánto ustedes gastaron? Bueno, Un estimado. nosotros no gastamos, Millones nosotros invertimos muchos millones de pesos en mi papá, muchos. Porque después que él cayó en ese proceso de diálisis, tuvimos que buscarle muchos especialistas de intervención, cada uno en su área. Por ejemplo, tuvimos que buscar una persona que manejara su estado emocional, tuvimos que buscar una persona que manejara el tema de su nutrición, más el cardiólogo, una nefróloga de cabecera que casualmente, bueno, nos tocó su doctora original, la doctora Lafontaine, que es la maestra de maestros a nivel de nefrología en el país. Y luego entonces, claro, y luego terminamos con la doctora Helen Hill, que fue la última que nos asistió en los últimos procesos, pero a través de eso, la gente que intervenía con los catéteres para poderte conectar a las máquinas. Hacerle la fístula. Exactamente, la fístula y todo ese tipo de cosas. Es un procedimiento difícil. Hasta que no te toca familiarmente, tú no sabes lo que es eso. Y además de eso. Y lo que se agrega, Raiza, por ejemplo, claro, sangre. Y cuando tú sales de ahí, de ese proceso de la máquina, si logras salir parado, o sea, no todo chueco, la reincorporación en el día, ese día se pierde por completo. Por ejemplo, yo me dediqué a hacerle diálisis, a estar la mayor cantidad de horas posible en la diálisis con mi papá, de hacerle compañía, o sea, de leerle los periódicos, de leerle libros, de hacerle chistes, de hacerle cuentos, de ponerle la Z para que oyera las noticias. En principio era como, bueno, en el primer tiempo él estuvo muy activo y me esperaba, yo incluso hasta le llevaba bocadillos y cosas de esas, pero en los últimos tiempos ya se la pasaba, le hacíamos la diálisis en cama, y cuando lo sacábamos de ahí no se recomponía hasta la noche, hasta el otro día, y yo luego pasaba ese día y al día siguiente otra vez a la máquina, o sea que yo, bueno, por primera vez yo hablo de eso así aquí. Yo no se lo deseo a nadie. Y en la inversión económica que teníamos. Y emocional. No lo teníamos, pero estaba el dinero. Claro. Y como yo digo, invertimos. Si hubiéramos tenido que vender el negocio, lo hubiéramos hecho para que él tuviera más tiempo. Pero lamentablemente es una enfermedad que yo creo que la República Dominicana no la estamos jugando con eso. De alto costo. Y viene por la diabetes. Llévame, Víctor. Alto costo emocional y económico. 7:32 minutos de la mañana, 7:32 minutos de la mañana. Esta es la Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Y como dice nuestro eslogan, cada vez más cerca de la gente, cada vez más cerca de la problemática social, económica, política. Más cerca de ti. Buscando soluciones y creando soluciones. Salud, vamos a darle un aplauso y a cantarle a Domingo Páez. Sí, a Domingo Páez. ¿Cumpleaños? Sí, no, cumpleaños, Domingo ha estado aquejado, pero Domingo es un trabajador. Que vive aquí en la Z. Un guerrero. Con una gran sensibilidad social. Él tiene una palabra, creando soluciones a problemas de salud. Y ahora mismo él está aquejado de un problema de salud. Así que Domingo Páez, nuestro amigo y hermano de siempre, desde la Z101, el equipo del gobierno de los sábados y todos los equipos de la Z, te deseamos salud, paz, y que todas las energías del mundo pues caigan sobre ti para que superemos la patología que te afectan. Te queremos, te respetamos y deseamos lo mejor
para Domingo Páez, que la pasen muy feliz en compañía de toda tu familia. Un abrazo solidario de mi parte, Sí, Domingo. un aplauso para Domingo Páez. Sí, Bueno, con nosotros el doctor Lizardi. El trasnochado doctor Lizardi de la Cruz. Raiza, neurocirujano. eso es común nosotros los médicos. Entre Ah, otras mi amor, el doctor y yo estamos Pa' que trasnochados. sepa. Él en una cirugía de un accidentado y yo esperando a mi hijo que estaba en un cumpleaños. Está bien. Terminamos casi a las 3, doctor, Tú- igual usted y yo. Todo el que tiene adolescente pasa por eso. Señores, el doctor Lizardi de la Cruz es neurocirujano y estaba convocado para acá. A las 5 de la mañana tuvo que ir para el hospital, un No, politrauma. a las 5, no, a las 3, A las doctor. 3. Replay para atrás. Un Pero- trauma de... Doctor, Adelante. buenos días. Buenos días. Díganos el accidentado suyo. Coge el micrófono bien, doctor, que usted es un experto en esto. A ver, cuéntenos de ese accidentado, porque hablamos de los accidentes y la inversión, salud, costo, por el tema de los accidentes. A ver, cuéntenos de ese trauma. Detrás de cada accidente de tránsito hay dos cosas. Siempre hay una imprudencia de alguien, de los dos, porque hay más de una persona siempre involucrada. Y también hay un drama. Siempre hay un drama que mueve al médico, mueve a su familia, mueve a todo el mundo. En este caso era un joven, una jovencita, 24 años. Dios mío. 4 años. Exacto. Entonces, es del tipo de paciente que hay muchos, sin embargo, no le damos esa importancia, que es el trauma vértebromedular. Porque en este caso, cuando no hay un trauma vértebromedular cervical, que es cerca de la cabeza para la persona, exacto. que ahí puede comprometer la vida del paciente si es muy alto por un shock medular y esto. Cuando es más bajo el trauma a nivel torácico, ¿verdad? A nivel del pecho, Pero en la columna vertebral. en la columna vertebral, regularmente no compromete la vida del paciente. Sin embargo, compromete el movimiento, la motilidad, compromete que no puede mover los miembros inferiores, o no puede caminar, no puede tener el acto voluntario de ir al baño, sencillamente, de ir al baño a cualquiera de las, ya sea, necesidades. exacto, de sus necesidades. Entonces, cuando esto ocurre, que es de forma completa, como decimos, que hay un trauma vertebromedular completo, que hay ausencia de sensación sensitiva, o sea, que no siente el paciente, ni tampoco puede mover las extremidades. Sensitiva y motora. Es un poco, le estoy hablando de esa forma para ver, para el pueblo, ¿verdad? Sí. Claro. Sensitiva y motora, obviamente. Claro. Entonces es un poquito más difícil. Pero cuando hay una de las dos que está todavía permanente, en este caso era la sensitiva, ella no podía mover nada, pero sí sentía. Entonces sí uno lo debe hacer de emergencia, no importa a qué hora hacerlo. Porque es posible que esa jovencita sí pueda volver a caminar. Entonces, cuando digo que hay una parte siempre dramática, porque entonces La familia. una niña, ¿verdad? 24 años es un niño, ¿no? Claro. Una niña que todavía no se ha casado, que todavía no tiene hijos, que queda en una silla de ruedas, que no siente de ahí para abajo, te entenderán que, que Un queda drama. con una limitación Claro. para todo, sobre todo para ella. Y ese era el caso que estábamos haciendo esta mañana, o esta Y como- madrugadita. Y como usted dice, Comenzamos no a las 3 de la mañana, lo que pasa es que esa cirugía duró 9 horas. ¡Wow! Entonces, 9 sí, horas. son de los procedimientos que Madre mía. estamos encaminados a que se puedan hacer en los hospitales de forma Rutinaria, ¿no? a la hora Claro. que lleguen. Lo más importante en este tipo de eventos es evitarlo, porque una vez una vez ocurre, ya Claro. lamentablemente el médico lo que vamos es a trabajar Reparar. de lo que se llama un daño secundario. El daño primario, evitarlo es, Claro. o sea, es simplemente evitar que ocurra. Prevención primaria. La prevención, exacto. Pero el trauma de Superman, ¿fue a dónde? ¿A qué nivel? Porque se quedó Ah, parapléjico mira, total, ¿no? El trauma de Superman es cervical. Christopher Reeve. Christopher, exacto. Alto. Ujú. O sea, estamos hablando de la segunda vértebra cervical. Pegada O sea, del pegada cuello. es la vértebra con la primera y la segunda intervienen directamente, ¿verdad? Con la unión de la cabeza con el cuello. La unión cráneo-cervical.
La segunda porque sube una espina en la apófisis odontoides, junto con el atlas, que es la número 1. Entonces ahí estuvo el problema del Superman. Paradójicamente. Exacto, a nivel óseo, porque si el problema de ese en el hueso no tiene nada que ver con la movilidad del paciente, simplemente tenemos que fijarlo. Pero si hay un daño a nivel de la médula, que en la mayoría de los casos está implicada la médula espinal, como en el caso de Hubo alcohol de por medio en ese accidente. Sí, yo siempre está de por medio. 4 personas. Doctora, yo quiero 4 personas. no quiero ser desagradable, porque puedo sonar desagradable en enfocarme en la parte económica, pero esto sería un buen ejemplo a valorar en este momento que estamos hablando de tanta gente que muere y tanta gente que queda lesionada y lo que invierte el Estado en esa gente que se lesiona. Claro. Pero primero, ¿en qué vehículo andaban? Es importante para el estudio. ¿Cuántas personas? ¿A qué hora? Si hubo alcohol, la negligencia y luego la inversión del Estado frente a esa paciente que sobrevivió. Pero hay que ver cómo va a quedar y lo que hay que invertir para que ella vuelva a caminar. Y ahora hacemos oraciones aquí para que esa niña pueda reintegrarse. Ahora, ¿qué tiempo le va a tomar a ella potencialmente reintegrarse y volver a caminar? ¿Y cómo queda su familia para invertir en ella después que el Estado la suelte de la inversión que tiene que hacer el Estado en este momento en ella? Sí, le voy a comenzar en la parte más humana, sí, que es en la parte qué tiempo ella va a volver de nuevo potencialmente. Potencialmente, exacto. Hemos visto que algunos nunca. Simple y llanamente, desde el punto de vista como eran antes, ¿ves? Porque ahora viene terapia física y esto. Hemos visto algunos que sí logran por lo menos recuperar un 90%, que pueden volver a su trabajo y esto, con algunas limitaciones, con una calidad de vida exacto, con un 90%, un 80%. Esto va a ocurrir casi después de un año. ¿Por qué? Bueno, porque comenzamos ahora un periodo de que debe sanar ese proceso quirúrgico. Los huesos que pegamos, ¿verdad? O sea, que hacemos lo que le llamamos artrodesis y fusión de los huesos de la columna. Cuando ocurren de forma normal y bien, que no haya ocurrido que no haya un déficit por ahí de la parte del mismo paciente. De sus extremidades, ¿no? Mínimo duran 90 días, o sea, 3 meses. Entonces, una persona que mínimo va a tener 3 meses en un reposo absoluto, en ese sentido. Luego ahí viene, y junto con esos 3 meses comenzamos la terapia, pero la terapia física puede durar hasta un año. Hemos visto después de un año que algunos pacientes sí ya pueden volver a lo importante que será una valoración económica, desde el punto por de ejemplo. vista económico, ¿cuánto esto va? Pudiera ser, al ojo, porque... Sí, eso es mínimo en 1 millón y algo de pesos, en el sentido del procedimiento quirúrgico, el internamiento, los días quirúrgicos, los materiales que se utilizan. Gracias a Dios, nosotros y al mismo país y al Estado, ¿verdad? Sí. Las mismas ARS han tenido una importancia de que ya esos materiales de osteosíntesis, muy costosos, le llegan a la gente, no importa su estado económico, le llegan, aunque tengan que... Antes no le llegaban, porque antes nosotros, porque me miraron así. Antes nosotros acuérdate que tú estás frente al presidente del colegio médico. Te está viendo lo que tú estás diciendo. Eso mismo, no porque el doctor Wilson Roa le dio una cortada de ojo potente a usted. Tranquilos. Que él utilizó un concepto incorrecto. Él dijo las ARS, son ARF. Ah, sí, cierto. Porque son intermediarias de administración de fondos financieros. Cierto. Mire, hay muchas debilidades. Válida la corrección. Existen, sí, muy válida, y lo dijo una vez en un programa, y yo hasta lo noté para decirlo de esa forma. Estoy muy de acuerdo con ese nuevo término para ellos, o con el real término que debió ser utilizado. Muchas debilidades que tenemos en la ARF. Sí, la ARF tiene muchas debilidades. Sin embargo, debilidades no podemos será ser, fortalezas económicas fuera de la realidad, que unos años atrás nosotros no teníamos la forma ni la población, alguna población,
los más susceptibles de tener ese tipo de trauma, porque andan en motores, no tenían la forma de llegar a utilizar tornillos que utilizamos en un material de titanio, de cromo, cobalto, que antes utilizábamos hierro y lo poníamos una barra, la barra de Harrington, para fijar la barra de Luque. Ustedes inventaron muchísimas cosas en el Darío. Exactamente. Señores, nos vamos a una pausa con Víctor Camarena, es el Camarena bueno, y regresamos con el señor presidente del Colegio Médico Dominicano, que vino en el día de hoy justamente a hacer llamados, recomendaciones a los médicos dominicanos para que no en una actitud de jornada, pero para que reforcemos nuestros deberes como profesionales de la salud en este feriado de Navidades. Nos vamos con Víctor y regresamos. Llévame, Víctor. 7:48 minutos de la mañana, 7:48 minutos de la mañana. Esta es la Z101. La Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. En esta cobertura especial, este sábado 22 de diciembre del año 2018. Queremos felicitar al doctor Secundino Palacios Carpio, ¿Por qué, doctor? porque está diciendo perfectamente la hora. No me enfermen, En no el me día enfermen. de hoy. No me enfermen, no me digan tantas veces. Está que- leyendo bien. No me digan tantas veces que estoy bonito y esas cosas. Sus que lentes están después- funcionando después perfectamente. Se me pone un trastorno delirante de belleza. De belleza. Y te confundes. Quiero que le vemos aquí votos de oración por la chica que fue intervenida por el doctor. Ay, sí, De igual claro. manera, felicitar al doctor. Sabemos de su capacidad, de su calidad, de su profesionalidad y acaba de dar cátedra de cómo se hacen las cosas bien hechas en este país a nivel médico. Así que, doctor, felicidades y pero eso- hacemos votos. eso es todos los Hacemos votos de días, oración por la señores. chica. Que quede claro eso. Y sin andar detrás del reconocimiento. Exactamente. ¿Qué es lo que Bueno, importa? Conozco del doctor Lizardi, su formación, su humanismo, su entrega. Es un hombre joven, muy joven y muy comprometido. Niño. Y buen mozo también, dilo, porque tú nada más lo dices a la mujer, pero también hay que decírselo a los hombres. No es así. Bueno, señores, a partir de breves instantes vamos a tener, bueno, con nosotros el señor presidente del Colegio Médico, cámara, micrófono, radio y televisión, el Atención. doctor Wilson Roa Familia, presidente del Colegio Médico Dominicano, que viene a hacer exhortaciones, sugerencias y recomendaciones de, usted sabe, señor presidente, que seguridad se escribe con Z y salud se escribe con Z. ¿Ah? Recomendaciones para hacer salud se escribe con Z. Entonces, queda usted en la Z haciendo todas las recomendaciones para preservar vidas y propiedades en salud en la Z, como tiene que ser. Sí. Hoy es un buen día. Así hay que proponérselo. Lo primero es Como decir, Puede ser un gran día. Como decía dice Joan Miguel- Manuel Serrat. Miguel Así Hernández. es. Desde Bueno, la pero cárcel. Joan Manuel Serrat lo canta, Sí. ¿no? bueno, decirle a la población que al llegar al último tramo del mes de diciembre, donde las actividades sociales se incrementan, que lo hagamos de manera organizada, sobre todo a la población más joven, que es la más afectada, la que más morbilidad sufre. Primero sufre porque en esta temporada aumentan los accidentes de tránsito, aumentan los accidentes de toda naturaleza y la gran mayoría se desarrollan entre los jóvenes. En la edad productiva, en la edad laboral, que están en mayor capacidad y en la mejor edad para su formación académica. Sí. Y cuando tocamos casos como el que Lizardo acaba de señalar, tiene uno que convenir que a esa persona, a ese joven, se le suspende una parte de lo que debe ser su desarrollo social, intelectual, familiar, para ser recluido a un procedimiento que finalmente hay que darle tiempo para esperar su recuperación. Eso implica múltiples inversiones de tiempo, de familia, de dinero, de riesgos
de morbilidad que pueden muchas veces quedar después de un aparatoso accidente de esta naturaleza. Otra situación que hay que decirle a la población, y los gobiernos no se dan cuenta porque no quieren y no les interesa, es la promoción de las bebidas alcohólicas y de los estupefacientes. Miren, ahora se está usando la antesala para que el joven se meta a la drogadicción, que es la juca. Así. Porque, entre otras, doctor. Porque, ¿cuál es el contenido de la juca? El que cada quien le eche. Ese es el contenido de la juca. Ojalá que nomás sea agua. Entonces, si fueran cosas inocuas, a lo mejor tú lo pudieras entender. Pero es que tú echas una cosa, pero yo puedo echarle otra. Y eso tiene repercusiones ya medidas. Y otro detalle, ¿cuál es la droga que más se consume legalmente en el país? El alcohol. El romo, doctor. El alcohol. Bueno, doctor Roa, mire, lo que estamos viendo en la clínica, nosotros los que trabajamos el tema de la población y atención familia, padres, madres, tutores, policías, militares, la profusión que hay en este país de drogas narcóticas, desde metanfetaminas, cocaína, marihuana, heroína. Yo no lo quiero decir así, me da vergüenza y me da miedo, pero es muy alto el uso y abuso de drogas que hay en el país. E incluso medios de comunicación, programaciones dirigidas a inducir el uso y abuso de sustancias psicoactivas que destruyen el cerebro. Pero mira lo más elemental, el uso de la cocaína, sobre todo en jóvenes, en muchachas muy jóvenes y delgadas, tienen un alto porcentaje de malformación congénita, establecida embriológicamente. Pero además de eso, más del 70% de los embarazos ocurren sin planeación. Y entonces, cuando una joven va a tomar alcohol sin orientación, sin educación, sin las medidas de previsión, se toma su alcohol. Y si ese embarazo es un embarazo joven, puede terminar como uno de los elementos incluidos en la causa universal conocida como número 1 en el retardo mental, que es el alcohol. Y la gente aquí no se da cuenta de eso. Los gobiernos no educan, no orientan. Señor presidente del colegio, el Congreso Nacional acaba de invertir 21 millones de pesos para comprar, ¿usted sabe qué? Ron, el Congreso Nacional. Sí, porque no hay conciencia, porque no es que no se consuma el alcohol. Nadie está planteando eso. Regalarlo, sí. Debe haber un ordenamiento de la sociedad y para eso está el Estado, representado por el gobierno dominicano. 101 millones. No, bueno, 101 millones para global, pero 21 millones de pesos para comprar, destinado para comprar cajas de ron. Entonces, miren, cuando una joven tiene 3, 4, 5, 6, 7 semanas de embarazo y se da sus harturas romo, como decimos en los campos, de alcohol, esa joven desarrolla su embarazo y para su muchacho perfectamente normal. Pues miren, cuando llegan los cambios hormonales bruscos de la adolescencia, el muchacho comienza a farsear. Comienzan a buscar los antecedentes y no lo encuentran porque en su familia no hay antecedentes. Pero se le olvidó que ella, sin previsión, consumió altas dosis de alcohol y tuvo repercusión en la transcripción de información genética. Y después el muchacho viene farseando y el farseo de la adolescencia generalmente es definitivo para toda la vida. Explica lo que es el farseo, Wilson. El farseo es que el muchacho se desencaja emocionalmente o que desde el punto de vista endocrinológico
que ocurren los mayores cambios bruscos en la adolescencia, entonces tiene una manifestación adversa, contraria a la normalidad de la familia, de los compañeros, del entorno y de lo que debe ser el buen desarrollo de una adolescencia. Y por supuesto tiene repercusión en la sociedad. En su parte educativa, ¿no? Entonces, en todo. Y eso puede ser una cruz definitiva para toda la vida. Puede serlo. Entonces, me parece, los hospitales que en esta temporada el médico tiene que seguir igualito en las emergencias y en los pacientes de alto riesgo, los intensivos. ¿Qué nosotros tenemos que aspirar? Bueno, hacer lo que hemos hecho siempre y tratar de poner un poquito más de atención, de dedicación, de afecto, de calor humano, dentro de las dificultades de un accidentado o de una tragedia que pueda llegar a un hospital, que una gran parte son prevenibles, pero no estamos educados para eso. Que el médico simplemente dé su servicio con calor humano, con afecto, con amor, a tiempo, solidario, porque cuando tú llegas con una gran dificultad de esta naturaleza, tú quisieras que a una mano te pase la mano y que te dé el aliento de la esperanza para la recuperación. Doctor A eso aspiramos. Usted ha hecho una observación muy, muy, muy inherente a la condición de nosotros como médicos. Nosotros no estamos llamados a curar, pero también a ser generosos y solidarios y a ser bondadosos en el ejercicio de nuestro trabajo. Siempre hemos tenido muchas precariedades, pero nos forjamos en medio de las precariedades y dentro de las precariedades materiales en el ejercicio de la condición de médico. La generosidad que usted habla y el llamado a ser cada vez más solidario, más generoso, más bondadoso, a tratar bien a las personas que llegan a los hospitales, a las clínicas, donde quiera que lleguen, creo que no tiene desperdicio, señor presidente. Yo creo que usted, ese llamado suyo, es muy necesario. Es muy necesario porque las sociedades se van canibalizando. Ayer, por la avenida Duarte, 2 muchachos que venden cobertores de celulares se fueron a los puños, se fueron a pelear. Y cada cosa de eso quedó en la calle. Y gente en vehículos se dedicaron a robarle los cobertores a los vendedores de la calle. Pero eso no fue una topita, eso fue aquí en la John F. Kennedy entre López de Vega y Abraham Lincoln. Eso fue ahí frente a un centro comercial que hay ahí. O sea, se fajaron a darse golpes, la gente se robó las mercancías de los venduteros y cosas de eso. De la calle y gente en autos se paraba a robar con saco y corbata y zapatos en los 2 pies, se pararon a robar. Por eso, señor presidente, digo que las sociedades se canibalizan. Y yo no sé de qué manera, porque Racia ahorita hacía unas observaciones, yo no sé de qué manera vamos a tener que sensibilizar esta sociedad, porque gran parte de los accidentes también y de la brutalidad y la violencia que vemos en las calles, la mayoría de los son ciudadanos en autos y tú lo ves hasta bien vestidos. Claro. Pero cuando tú tocas su condición humana y su condición de ciudadano, deja mucho que desear. Eso también se expresa algunas veces en los hospitales, señor presidente. Claro. El profesional de la salud viene de la misma sociedad de donde viene el resto. Bueno, presidente, nos fuimos hasta un punto específico de la ciudad de Santo Domingo, donde está la leyenda Willy Rodríguez, enfenatrado en una programación especial de la Z101, salvando vidas y propiedades. Nos vamos directamente con la leyenda Willy Rodríguez. ¡Adelante, leyenda!